Hola, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos sobre el tema de formateo de datos, que es parte de lo que es la edición en hojas de cálculo. Como ustedes recordarán, hicimos una revisión de los temas de operaciones con archivos, manipular el libro de trabajo, introducir datos, operaciones con celdas, filas o columnas, edición de datos y ahora corresponde al tema formateo de datos. Al hablar de este tema, hablaremos de cómo aplicar fuente, o sea, tipo de letras, tamaños, estilos. También cómo copiar formato de celdas utilizando la herramienta que vemos en pantalla. Aplicar formato a números, lo cual es relevante porque recordemos que la principal utilidad de Excel es manipular datos numéricos y su presentación es importante para que quede muy claro lo que se está visualizando. Y para aplicar formato a números tenemos distintos formatos o categorías como el formato general, que es el que siempre aparece, que no tiene ningún símbolo, el estilo de moneda, el separador de miles, el estilo de porcentaje, el formato de hora-fecha, y por supuesto también cómo aplicar bordes y tramas. Bueno, continuaremos trabajando con el libro de trabajo que se llama Mi primer libro. Y estamos en este momento visualizando la hoja copia datos. Pero recordemos que también tenemos la tabla datos, la tabla o más bien la hoja de resumen, porque pues este no es una tabla de datos, pero sí presenta información, y la copia de datos. Vamos a trabajar con datos y bueno, aquí primero que nada, bueno, pues vemos el formato que veníamos aplicando desde hace algunos temas y en los cuales pues vemos la fuente aplicada, en este caso es APTOS Narrow o Aptos Narrow. También tenemos un tamaño de fuente. Estoy visualizando la configuración de la celda seleccionada. Evidentemente, cada celda puede tener un formato diferente. Entonces, procederé primero a aplicar un formato de fuente a esta fila y cambiaré la fuente por una fuente un poco diferente para que veamos el cambio. Le voy a poner una fuente Berlin Sans. Y bueno, ya de entrada pues se ve un poco más gruesa y también puedo cambiar el tamaño. Si cambio el tamaño, pues el ajuste de texto definitivamente no lo tiene y pues la información aparece de esta manera. Recuerden que tienen ustedes la opción de ajuste de texto. Si así lo requieren, aquí está la herramienta también dentro de las herramientas para aplicar formatos y estilos. Cuando se aplicó aquí el ajuste de texto, pues evidentemente no ocupo en el alto de la fila. Recordemos que podemos ajustar. Y otro tip, pueden hacer un autoajuste haciendo doble clic en la separación entre fila y fila. En este caso, entre la 3 y la 4, haré doble clic y se realizará el ajuste de manera automática. Si quisieran hacer un ajuste con respecto a la columna, también pueden aplicar el mismo tip con un doble clic. Bueno, ahora si quisiera que este formato que quedó aplicado para estos datos se aplique también a esta fila y esta fila, pues ya no tengo que hacer toda la operación. Puedo seleccionar y puedo usar la herramienta copiar formato, que es una brocha, y luego hacer clic a partir de la celda donde yo quiero que queden aplicados estos formatos. Si yo le diera clic en otra posición, pasaría a lo siguiente. Obviamente ya no se vería como la fila de la cual tomé originalmente el formato.
y además le está aplicando formato a una celda que no tenía programado seleccionar. Voy a deshacer esta operación. Y bueno, tengo que volver a seleccionar, copiar el formato y aplicarlo ahora sí a donde corresponde. Y bueno, aquí se perdió otra vez el ajuste, pero le voy a dar un doble clic y listo. Haré otros cambios en esta fila. Aplicaré otra fuente. Y evidentemente también pueden aplicar ustedes colores y otros estilos que están disponibles. Por ejemplo, aquí el color de la fuente, que lo pueden cambiar. Obvio tiene que hacer contraste con el color de fondo. Y también tienen otros estilos como negrita, cursiva y subrayado. Bueno, aquí por el idioma que me está presentando, la letra B representa a la negrita, la I representa la cursiva y la U el subrayado. Entonces, también es otra opción que ustedes tienen. Voy a aplicar una cursiva y listo. Este no tiene ajuste, se lo aplico. Lo voy a aplicar a todas las celdas de esta fila. El ajuste de texto y voy a hacer un doble clic aquí para el ajuste de el alto de la fila. Y así todos los formatos que ustedes quieran aplicar están aquí agrupados. Por ejemplo, tenemos las herramientas de fuente. Aquí también tenemos los bordes. Tenemos alineación, tanto la alineación horizontal como la alineación vertical. Y también podemos cambiar la orientación del texto. Y luego tenemos el grupo para aplicar formatos de número. Estas herramientas también se utilizan para aplicar formatos y estas pues ya las estuvimos utilizando con las operaciones con celdas, filas y columnas. Aquí tenemos más herramientas, pero estas ya corresponden a fórmulas y funciones que son parte de otro tema. La operación rellenar que vimos hace un momento, pero no lo utilizamos el comando, sino solamente la herramienta directamente en la celda. Y luego, pues también tenemos la opción de borrar, pero observen que aquí hay otro tipo de borrado que es borrado de formatos, además del borrado de contenido. Y las herramientas para ordenar y filtrar, buscar, seleccionar, complementos, analizar datos y Copilot. El Copilot es la inteligencia artificial generativa que ofrece Microsoft y que está fundamentado en lo que es GPT. Bueno, continuaremos aplicando formatos y de entrada pues aquí ya lo que voy a hacer es quitar este color de relleno verde y en lugar de usar un color verde voy a usar un color azul, claro, y a la fuente también le voy a cambiar el color, le voy a poner un color un poco más intenso que es el rojo y voy a cambiar la fuente. Probablemente ustedes en su equipo de cómputo tengan otras fuentes instaladas, pero finalmente el que tengan otras fuentes pues simplemente corresponde a que en algunas ocasiones cuando se instalan programas que tienen distintas tipografías, así se denominan los archivos de fuente, pues obviamente se agregan como opciones que estarán disponibles en las aplicaciones de Office. Y aquí, bueno, pues haré nuevamente el ajuste de estos textos y el ajuste del alto de la fila. Ahora, si yo quisiera quitar el formato y dejarlo con el estilo o formato que tiene por defecto, bueno, pues entonces yo lo que tengo que hacer es seleccionar las celdas y entonces elegir esta herramienta y tengo la opción de borrar formatos. Si elijo borrar todo, pues obviamente se va a borrar toda la información junto con los formatos. Si elijo borrar contenido, solamente se borran los contenidos.
Y tengo otra opción de hipervínculos que no hemos visto cómo aplicar. En este caso solamente voy a borrar los formatos. Al borrar los formatos, toma la fuente y la alineación que tienen por defecto esta hoja de cálculo. Entonces, pues tiene la fuente Aptos Narrow o Aptos Narrow, tamaño 11, y tiene la alineación estándar para el texto a la izquierda, para los números a la derecha de la celda. Ahora, veamos también los formatos de alineación, cómo funcionan. Ejemplo, en esta columna cambiaré la alineación de estas celdas o de los datos de las celdas a centrar. Ahí tengo una alineación centrar, pero también puedo cambiar la alineación vertical para que quede alineada en el medio de la celda. Aquí sí lo distinguimos porque las filas tienen un alto un poco más grande. Aquí no lo vemos porque está muy reducido, pero si cambiamos el alto de la fila, aquí sí nos vamos a dar cuenta cómo queda esa alineación vertical. Muy bien, ahora veamos que también podemos aplicar esta herramienta que sirve para cambiar la orientación del texto. Y bueno, en algunos casos, si es pertinente hacer ese cambio, aquí solamente lo haremos como prueba. Cambiaremos la orientación de los encabezados y le vamos a dar una orientación de ángulo ascendente. Y este es el resultado. Otra cosa que podemos hacer es usar una herramienta que se llama combinar y centrar. Para que nosotros la usemos, necesitamos tener un texto y después seleccionar todas las celdas que quiero combinar, y el texto que esté en la primera celda va a quedar centrado. Lo que voy a hacer, pues aquí voy a poner un título para esta tabla y así específicamente solo le voy a poner usuarios del CECATI 72. Selecciono todas las celdas a las que les voy a aplicar este formato que se llama combinar y centrar y aplico la herramienta y el resultado es este. Se va a distinguir un poco más cambiando el tamaño o la fuente. Ahí está. Y también queda centrado, pero como ya están las celdas combinadas, puedo aplicar esta alineación o esta alineación y obviamente también lo que corresponde a la alineación vertical. Y aquí le voy a aplicar un color de fondo. Vamos a poner este color y le vamos a aplicar un formato de borde. Aunque pues el borde aquí prácticamente no se distingue. ¿Dónde lo vamos a notar? Si nosotros usamos archivo imprimir, aquí veremos una vista del documento antes de imprimirse. En este caso queda en 2 hojas, tamaño A4. Esa es la configuración que podemos cambiar. Eso lo veremos posteriormente. Y bueno, esa es la forma de aplicar formatos de fuente, alineación, color de relleno, y veamos una práctica sobre bordes. Para eso nos vamos a pasar a la hoja de resumen y aquí lo primero que vamos a hacer, bueno, recuerden que les enseñé un tip que dando clic aquí y usando dentro de la tabla, pues, y usando control E, en automático se seleccionan todas las celdas que tienen datos y que se encuentran adyacentes en este formato rectangular o forma rectangular, con control E. Y bueno, ¿qué le voy a hacer a esto? Pues le voy a cambiar el estilo de la celda.
Definitivamente aquí puedo tener otras opciones que no necesariamente sean las, las normales, ¿no? Bueno, sí tengo varias opciones aquí, pero en específico yo lo único que voy a hacer es poner todo en estilo normal. ¿Qué significa? Pues le quité todos los formatos, que es lo mismo que si yo hubiera hecho esto, borrar formatos. Pero bueno, ya aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, para empezar, le voy a aplicar bordes. Un borde que se denomina todos los bordes y alrededor un borde exterior grueso. Y luego voy a seleccionar estos datos y voy a hacerle el autoajuste. Y lo que voy a hacer ahora a estos encabezados, o bueno, no son encabezados, pero permiten distinguir qué tipo de información tenemos en las filas. Voy a cambiarles a una opción aquí que es girar el texto hacia arriba, pero además le voy a cambiar también la orientación en ángulo descendente y le voy a aplicar un color de relleno y también le voy a cambiar la alineación y también esta alineación. Se ve un poco extraño, pero puede ser que sirva a los fines de alguien que así lo requiera. Ahora, tenemos datos numéricos que son la edad o las edades, pero la edad no tiene un formato más que el formato de número general, que es precisamente el estilo que tiene aplicado, el estilo general. Si yo le aplicara otro formato como formato de número, pues llevaría decimales. Moneda y contabilidad no aplican. Tampoco son fechas ni hora, mucho menos son porcentaje. Por lo tanto, voy a dejar estos datos tal como están en cuanto a las edades. En cuanto a los teléfonos, pues no son datos numéricos totalmente. Recordemos que en sí podríamos tenerlos como tipo texto. Sin embargo, bueno, pues obviamente a la vista pues son números. Sin embargo, aquí tenemos en más formatos de número una categoría que dice texto. Aquí la explicación dice que las celdas con formato de texto se tratan como texto, incluso cuando se encuentra un número en la celda. Entonces, eso quiere decir que aquí, si yo le aplico esta categoría, pues en automático estos datos numéricos serán considerados como texto y cuando se quiera hacer una operación numérica con ellos, una fórmula, pues no va a proceder. Ahora, los sueldos definitivamente sí deben llevar un formato de moneda. Y cuando aplicamos el formato de moneda, pues lo podemos hacer aquí con esta opción. Ahora, hay un detalle porque el símbolo de moneda para Estados Unidos y para México es el mismo símbolo. Podríamos tener la tentación de usar indistintamente cualquiera de los dos, pero podríamos tener algunos inconvenientes. Por lo tanto, yo les recomiendo usar el que corresponda. En este caso, el símbolo de moneda de México. Muy bien, ya hicimos estos cambios, pero también podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, podemos cambiar a estilos. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, en la sección donde están las direcciones, vamos a aplicar un estilo de celda, este estilo de celda, ¿sí? Y ya no me preocupo de buscar un color ni nada, simplemente ahí lo selecciono. Recuerden estilos de celda. Ahora, también hay estilos de título. Por ejemplo, ¿cuáles podríamos considerar que lleven estilo de título? Estos de aquí. Entonces,
Si yo le aplico un estilo de título o encabezado, ahí vemos los cambios. Título 2, 3, totales. Voy a usar un estilo de encabezado, aunque realmente no tengan esa eh, característica, ¿no? Pero bueno, aquí también en los estilos, aquí definitivamente que tengo estos números con formato de moneda. Aquí tengo formatos de número. Tengo formato de millares. Los formatos de millares, evidentemente, llevan el separador de millares. Para México usamos la coma. Aquí no tiene números decimales, no tiene fracción decimal, pero en esta opción sí tiene fracción decimal. Y obviamente el símbolo de moneda que ya se lo habíamos aplicado, o el símbolo de moneda sin fracción decimal, o el estilo de porcentaje, que en este caso no corresponde. Voy a seleccionar el estilo de moneda con 0 decimales. Muy bien, ahí ya hemos aplicado algunos formatos. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Ya vimos cómo aplicar formatos de tabla. Estas opciones ya las tenemos aquí. Por ejemplo, en copia de datos ya tiene formato de tabla. Pero si yo no quiero que una tabla siga tratándose como tabla, puedo volver a darle el formato de rango. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues aquí selecciono y luego me voy a diseño de tabla, que es una pestaña que aparece porque estos datos tienen formato de tabla y lo convierto en un rango. Me pide una confirmación, ¿deseas convertir la tabla en un rango normal? Le digo que sí o le indico que sí. Y listo. Eso no elimina los formatos previamente aplicados. Se los voy a eliminar. Ya sabemos cómo. Podemos usar esta opción para borrar formatos. Pero, pues voy a usar los estilos. Por ejemplo, a esta columna que tiene los sueldos, pues le voy a dar el estilo de celda de moneda con fracción decimal. A este le voy a aplicar la categoría de número texto. Ahora, recuerden que se habían aplicado fechas en esta columna que lleva fecha de registro. Cuando le quité el formato, desaparece su formato de fecha. Entonces, para que vuelva a tener un formato de fecha, lo selecciono, porque esto que vemos son los números de origen a partir de los cuales se generan las fechas en la hoja de cálculo. Quiere decir esto que lo único que estamos viendo en sí es una representación de este número, pero que corresponde a una fecha del calendario. Vámonos a buscar aquí en las categorías de número la que corresponde a fechas. Tengo dos opciones. La fecha corta, que es la que se escribió originalmente la primera vez. Como es la fecha corta, pues 2 caracteres para el día, 2 caracteres para el mes y 4 caracteres para el año. Aquí también tenemos un formato de fecha larga. En este, que ahorita no se distingue bien porque el ancho de la columna no permite mostrar todo. Para esto voy a hacer un autoajuste a la columna y ahora sí. Aquí pues tengo el día y tengo la fecha, pero ya en una forma más extendida. Y ahí dice claramente jueves 1 de mayo de 2025, jueves 8 de mayo de 2025. Y si ustedes quieren corroborar que estos días sí son de jueves, bueno, pues lo pueden checar en el calendario y estoy seguro que sí coincide. Si cambiáramos la fecha, por ejemplo, pusiéramos otra fecha, vamos a quitar el calendario que se mostró.
Por ejemplo, en lugar de jueves 8 de mayo, aquí en la barra de fórmulas voy a modificar. Aquí sí se ve la fecha corta. Y le voy a poner, por ejemplo, 10 de mayo. Y 10 de mayo fue sábado. Si aquí cambio el 22 de mayo por un 21 de mayo, el 21 de mayo es miércoles. Y así. Entonces, así confirmamos que esto es correcto. Bueno, pero si aún así no les satisface ninguno de estos formatos, pues pueden ir a más formatos de número. Y aquí tienen las categorías con sus códigos, la categoría de fecha y diferentes opciones que pueden elegir. Ustedes observan, por ejemplo, aquí se muestra un formato que se recomienda poco porque solamente está mostrando los últimos dos dígitos del año. Pero bueno, vamos a ver cómo se vería. ¿Y por qué les digo que puede ser confuso? Bueno, pues porque las fechas anteriores al siglo en el que estamos, de 1999 hacia atrás, pues obviamente ya no corresponden al año 2000, 2001, etcétera. Pero pues es una opción que ustedes tienen y así se puede aplicar. Vamos a buscar otra categoría de fecha. Aquí hay una con guiones. Ahí está con guiones. Y les decía que tienen códigos. Definitivamente tienen códigos a partir de los cuales se generan. Ahí usé un formato que no corresponde, que es científica. El formato científico es con un número base elevado a una potencia. Y bueno, no lo vamos a ver en este momento. Vamos a usar esta y es el formato de Estados Unidos que usan y de otros países que usan primero el año, luego el mes y por último el día. Muy bien, vamos a aplicar nuevamente algunos formatos de bordes y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a usar un borde doble inferior y solamente va a aparecer aquí. Pero si yo quiero que haya solamente una línea debajo de cada fila, entonces tengo que usar un borde personalizado y para eso tengo esta opción de más bordes. Y en este cuadro tengo estas opciones de bordes que yo puedo elegir y si coloco este borde aquí intermedio, al darle a aceptar, este es el resultado. De igual manera, le pueden poner bordes a las columnas. eh, por ejemplo, que solamente lleve borde esta columna. Le vamos a dar más bordes y ahora le vamos a aplicar un borde que inclusive puede ser de un color determinado y así queda aplicado. Ahí lo vemos y haremos lo propio con esta columna. Y todo es para efectos demostrativos porque honestamente hacer esto pues se lleva un poco de tiempo y realmente no está diseñado este software para eso, pero pues sí tiene las herramientas suficientes. Que también ustedes aquí, independientemente que tengan sus herramientas aquí en la cinta de opciones, también las tienen cuando hacen clic en estos elementos que parecen unas flechitas que están en la esquina de cada grupo. Aparece un cuadro de diálogo que tiene diversas opciones que agrupa precisamente todo lo que pueden hacer con las herramientas. También lo pueden hacer aquí con el cuadro de diálogo, pero pues evidentemente
tienen que ir manipulando otras opciones que están aquí disponibles. Por ejemplo, en este le voy a cambiar la orientación horizontal, perdón, la alineación horizontal le voy a dar centrar y también le voy a dar, hay una opción aquí que se llama reducir hasta ajustar, aunque no es necesario, solamente que tuviéramos mucho texto. Si pudiera ser aquí, en este que tiene un poco más de texto, y acá, cuando elijo esta opción de alineación, reducir hasta ajustar, ¿cuándo va a aplicar? Pues cuando el ancho de la columna se reduzca. Y ahí lo vemos, se está reduciendo el tamaño de la fuente. Voy a usar el zoom para que vean el efecto de mejor manera. Amplío el ancho de la columna y el tamaño de la fuente cambia. Reduzco el ancho de la columna y el tamaño de la fuente cambia. Esto puede ser útil si no queremos estar haciendo otro esfuerzo de estar haciendo ajustes ni nada de eso. En este lo voy a centrar también y a este le voy a dar un color de relleno, que por cierto pueden elegir más colores y aquí tienen una paleta de colores no muy amplia, pero que les permite seleccionar alguna de estas opciones. O si lo prefieren en personalizado, pueden jugar un poco con el modelo de colores RGB o HSL. Recuerden que RGB es la combinación de rojo, verde y azul para los colores que se generan de esas combinaciones. Pues tienen también aquí unas herramientas para ir viendo visualmente, pues valga la redundancia, las combinaciones. O si prefieren también pueden jugar un poco aquí con los números. E inclusive, si ya tienen un color de una paleta de colores, aquí directamente pueden colocar los datos numéricos en decimal o hexadecimal. Ahí está. Como no hace contraste la fuente, le voy a cambiar el color a la fuente. Ahí está. A este también le voy a cambiar el estilo. Pero en este caso voy a usar el estilo de celda y lo voy a dejar de esta manera. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer aquí, usando el estilo encabezado. Ok. Bueno, pues creo que hemos cubierto la mayor parte de los formatos que podemos aplicar en una hoja de cálculo, formato de fuente, de alineación, de borde, de relleno, de número, que son los más comunes.